¿Pueden las mujeres predicar en la iglesia? Esta pregunta ha dividido opiniones durante siglos y sigue generando debates intensos en muchas congregaciones. Pero la palabra de Dios no deja lugar a confusiones cuando se estudia con humildad y reverencia. En Hechos 2:17 leemos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta declaración poderosa no solo valida la voz profética de las mujeres, sino que revela una intención divina para incluirlas activamente en su obra. Hoy profundizaremos en las Escrituras para entender el verdadero papel que Dios ha asignado a la mujer en el cuerpo de Cristo. Revelaremos la verdad bíblica sobre la predicación femenina y derribaremos mitos construidos por la tradición y no por la inspiración divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de la creación, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en sus narices, también tenía en mente algo más grande, algo completo. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y no lo dice cualquier voz, lo declara el mismo Dios en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Pero esta expresión, tantas veces mal interpretada y tergiversada, no describe inferioridad, subordinación, ni silencio impuesto, sino una complementariedad divina, una alianza espiritual que refleja la imagen misma del Creador. Porque fue el mismo Dios quien formó a la mujer, no del polvo, sino del costado del hombre, símbolo de igualdad, de unidad, de colaboración. Ambos fueron creados a su imagen y semejanza. Ambos recibieron el mandato de fructificar, multiplicarse, sojuzgar la tierra y enseñorearse sobre toda criatura viviente. En ese mandato original no hay jerarquías de palabra, hay una comisión compartida. Génesis 1:27 a 28 lo confirma. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando analizamos esta instrucción vemos que la voz de Dios se dirige simultáneamente al varón y a la mujer, sin distinciones de propósito ni de capacidad. Desde ese momento quedó clara la intención de Dios. Ambos fueron empoderados. Ambos fueron enviados. Ambos fueron hechos portadores de su voluntad. Nada en el diseño original sugiere que la mujer deba callar ante la presencia divina, ni que su papel se limite a observar desde el margen lo que el hombre debe realizar. La voz de la mujer fue pensada para ser también una voz que proclama, que exhorta, que enseña y que glorifica al Creador. La verdadera distorsión llegó después, cuando el pecado entró al mundo y la relación entre el hombre y la mujer fue afectada. No fue Dios quien la silenció, fue el pecado quien sembró división, quien impuso cadenas, quien generó dominio y opresión. El Génesis, después de la caída, nos muestra cómo la armonía original se fractura. Pero incluso en ese contexto, Dios no elimina el llamado, solo revela las consecuencias del pecado. El plan redentor, sin embargo, ya estaba en marcha. Cuando profundizamos en la historia del pueblo de Dios, vemos cómo el Señor, una y otra vez, levanta mujeres con un papel clave en medio de culturas patriarcales, para mostrar que su llamado y su propósito trascienden las estructuras humanas. Antes de que existieran púlpitos o títulos, ya existía la voz del Espíritu moviéndose sobre corazones dispuestos. Y muchas veces esos corazones eran femeninos. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de mujeres que hablaron con la autoridad del cielo, que aconsejaron a reyes, que lideraron ejércitos, que profetizaron en tiempos de decadencia.
¿Podríamos afirmar con honestidad que esas mujeres estaban en desobediencia por hablar? ¿O sería más justo reconocer que estaban en plena obediencia, cumpliendo un propósito que venía de lo alto? La raíz del problema muchas veces no está en lo que dice la palabra, sino en cómo la hemos leído. Porque hemos heredado tradiciones, estructuras sociales y prejuicios que sin darnos cuenta han nublado la intención original de Dios. El enemigo ha trabajado con astucia para tergiversar la verdad y para silenciar aquellas voces que, al ser escuchadas, podrían transformar generaciones. Pero cuando volvemos al origen, cuando leemos las Escrituras sin filtros humanos, descubrimos que el llamado de Dios a proclamar su palabra no fue condicionado por género, sino por disposición. En Isaías 6:8, el Señor pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la única respuesta válida ante esa pregunta sigue siendo: heme aquí, envíame a mí. No importa si esa respuesta nace en un hombre o en una mujer. Lo que importa es que nace de un corazón dispuesto. En la historia de la redención, la mujer ha sido un canal constante de la voz de Dios. Pensemos en Sara, quien aunque dudó al principio, terminó siendo madre de naciones. O en Rebeca, cuya intuición espiritual salvó el propósito de Dios en la vida de Jacob. O en Ana, cuya oración profética trajo al mundo a uno de los profetas más grandes de Israel. Cada una de ellas habló, clamó, intercedió, proclamó. Sus voces no fueron silenciadas, sino amplificadas por el poder de Dios. ¿Y qué diremos de María, la madre de Jesús, quien al recibir la visita del ángel no solo creyó, sino que proclamó uno de los cánticos más poderosos del Nuevo Testamento? El Magnificat no es una reflexión íntima, es una teotesas, es una declaración pública de fe, justicia y poder espiritual. María, una joven sin posición ni púlpito, se convierte en portavoz del mensaje mesiánico. ¿Quién podría negar su autoridad espiritual? En cada etapa de la historia bíblica, Dios demuestra que su voz no está limitada por estructuras humanas. Cuando Él quiere hablar, usará a quien Él quiera. Y muchas veces ha escogido a mujeres. Esto no significa que toda mujer debe predicar, así como no todo hombre está llamado a hacerlo. El llamado no es colectivo, es personal. Pero cuando ese llamado se manifiesta, cuando el Espíritu Santo imparte dones, cuando la voz profética se enciende en el corazón de una hija de Dios, no hay ley humana ni tradición eclesiástica que pueda apagarla. Porque el fuego de Dios no obedece a las normas de los hombres, sino al impulso soberano de su Espíritu. Y si Dios unge una voz femenina, entonces esa voz es tan válida, tan poderosa y tan necesaria como cualquier otra. El apóstol Pablo en Gálatas 3:28 escribe una de las afirmaciones más revolucionarias para su tiempo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta verdad no elimina las diferencias biológicas ni los roles personales, pero sí borra cualquier barrera que pretenda impedir el acceso al llamado, a la gracia y a la proclamación del Evangelio. Si en Cristo no hay varón ni mujer, entonces, ¿cómo podemos justificar el silencio impuesto sobre aquellas que han sido llenas del Espíritu Santo, capacitadas, formadas y llamadas por Dios? Lo que verdaderamente debemos preguntarnos no es si la mujer puede predicar, sino si estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando rompe nuestros esquemas. Porque la historia nos ha demostrado que los mayores obstáculos al mover de Dios no han sido los incrédulos, sino los religiosos que se aferraron a estructuras viejas, a moldes caducos, a interpretaciones acomodadas. Jesús mismo fue rechazado por los suyos, no porque blasfemara, sino porque
hablaba con una autoridad que rompía los paradigmas. ¿Será que hoy seguimos repitiendo ese error, impidiendo que la voz de Dios se escuche con libertad porque no encaja en nuestros moldes? La predicación no es un derecho que se exige, es un llamado que se recibe. Y ese llamado es confirmado por frutos, no por títulos. Jesús dijo que por los frutos conoceríamos a los verdaderos obreros. No por su género, no por su linaje, no por su pertenencia a una élite religiosa, sino por los frutos. Y los frutos de una mujer predicadora, cuando ha sido llamada por Dios, son tan evidentes como los de cualquier varón. Almas que se salvan, corazones que se transforman, comunidades que se edifican, cadenas que se rompen, enfermedades que se sanan, vidas que son restauradas. Estos frutos no mienten. El Espíritu Santo no comete errores. Si Él unge, es porque hay propósito. Si Él llama, es porque hay misión. Si Él abre la boca de una mujer, es porque hay un pueblo que necesita escuchar. Es tiempo de volver al diseño original de Dios. A ese momento en el Edén donde la voz de la mujer no estaba en conflicto con el propósito divino, sino integrada a Él. Es tiempo de reconocer que el enemigo ha intentado silenciar a la mujer, porque sabe que en su voz hay vida, hay sabiduría, hay revelación. Es tiempo de abrir los oídos espirituales y discernir cuando una voz viene del cielo, sin importar si proviene de labios masculinos o femeninos. Porque al final del día, lo que está en juego no es una tradición, sino el avance del reino. Y Dios usará todo lo que esté dispuesto a ser usado. Recuerda las palabras de Joel 2:28 repetidas en el Pentecostés. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. No dice que las hijas deben callar. Dice que profetizarán. Y la profecía es hablar de parte de Dios. Si la Biblia dice que las hijas profetizarán, ¿quién puede atreverse a callarla? Esta es la primera señal de que el diseño de Dios siempre ha incluido a la mujer en su plan de proclamación. No como una excepción, no como una concesión, sino como una manifestación gloriosa de su multiforme gracia. La iglesia que se niega a escuchar lo que Dios dice a través de sus hijas se está privando de una parte esencial de su voz. Y la iglesia que reconoce y honra el llamado femenino se posiciona para recibir una dimensión más completa del mover de Dios. Porque donde hay obediencia hay derramamiento. Y donde hay espíritu hay proclamación. Desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, la presencia de la mujer como instrumento de la voz divina se manifiesta con una fuerza que no puede ser ignorada por ninguna lectura honesta de las Escrituras. A pesar de desarrollarse en contextos históricos marcadamente patriarcales, la Biblia exalta con claridad a mujeres que fueron llamadas no solo a vivir en obediencia, sino a hablar con la autoridad que solo puede venir del cielo. Lejos de ser figuras decorativas o pasivas en la historia del pueblo de Dios, estas mujeres fueron portadoras de dirección, juicio, corrección y revelación. En ellas vemos que el Espíritu de Dios no se restringe por el tiempo, la cultura, ni el tel género en enero, sino que se derrama sobre corazones disponibles a cumplir su voluntad. Las profetisas del Antiguo Testamento son una evidencia contundente y suficiente para desmantelar la idea de que la mujer está destinada al silencio dentro del cuerpo de creyentes. Cuando Dios necesitó transmitir una palabra a su pueblo, no titubeó en levantar la voz de una mujer. Débora es uno de los ejemplos más claros de esta verdad espiritual. En Jueces 4:4 se nos dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. No solo era profetisa, también era juez.
lo que significa que ejercía autoridad espiritual y civil sobre toda la nación de Israel. Su liderazgo no fue accidental ni tolerado como una excepción en tiempos de crisis, sino establecido por la voluntad de Dios. Ella escuchaba a Dios y hablaba en su nombre. Ella convocaba al pueblo y declaraba la voluntad del Altísimo. Y cuando Barak dudó en obedecer el mandato divino, fue Débora quien lo confrontó, afirmando en Jueces 4:9 que la gloria de la victoria sería dada a una mujer. La batalla que siguió y la derrota del enemigo fue el cumplimiento literal de lo que Dios había dicho a través de ella. No hay sombra de duda en el texto sobre si su autoridad era legítima. La palabra la presenta como una sierva obediente, empoderada, reconocida y fructífera en su ministerio. Nadie podría objetar su llamado sin oponerse directamente a la voluntad de Dios. En 2 Reyes 22:14 encontramos otro testimonio poderoso en la figura de Hulda, profetisa que vivía en Jerusalén. Cuando el rey Josías descubre el libro de la ley, estremecido por lo que significa el abandono espiritual del pueblo, no busca a un sacerdote ni a un anciano, sino que envía una comisión directa a consultar a esta mujer. Y es Hulda quien transmite la palabra del Señor al rey y a toda la nación. No fue una sugerencia, ni una opinión personal. Fue la palabra viva de Dios, pronunciada por labios femeninos. El contexto no deja espacio para suponer que su rol fue simbólico o marginal. La profecía que entregó fue tan autorizada, tan precisa y tan crucial que provocó un avivamiento nacional. Dios pudo haber hablado a través de cualquier otro canal, pero eligió a Hulda, validando con ello que una mujer no solo podía recibir palabra divina, sino también proclamarla ante líderes y multitudes. Cuando se habla de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, la Escritura también la reconoce como profetisa. En Éxodo 15:20, luego de la liberación del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, Miriam toma un pandero, convoca a las mujeres y canta al Señor. No era una expresión artística sin mayor trascendencia. Su canto fue una proclamación profética, una exaltación teológica cargada de doctrina y de memoria espiritual. Las palabras que salieron de su boca declaraban la fidelidad de Dios, la victoria sobre los enemigos y el poder salvador del Altísimo. Esta proclamación fue pública, colectiva y dirigida por una mujer con autoridad espiritual reconocida. El Espíritu Santo no se limita a los esquemas impuestos por las generaciones posteriores. Él se manifestó en Miriam como en Moisés y le dio un lugar en la historia sagrada que no puede ser omitido. El testimonio de Ana en el primer libro de Samuel confirma una vez más que la mujer que habla delante de Dios y de los hombres lo hace por designio divino. Su oración no solo fue escuchada en los cielos, sino que fue parte del cumplimiento del plan de redención. Dios usó sus palabras para establecer una línea profética. Su cántico en 1 Samuel 2 es un modelo de proclamación espiritual. No era un mensaje privado, sino una declaración pública de la justicia y la soberanía de Dios. Habla del poder de Dios para humillar y exaltar, para dar vida y para hacer morir, para enaltecer a los humildes y abatir a los soberbios. Esta declaración, inspirada por el Epiálabe del Espíritu, anticipa temas que más tarde serán retomados por los profetas y por el mismo Jesús. No fue un simple lamento materno, fue una palabra profética con implicaciones teológicas profundas. La visión que se obtiene al analizar estas figuras no permite una lectura parcial ni sesgada. La Biblia no presenta a estas mujeres como casos extremos o como soluciones temporales a la falta de varones. Las presenta como ejemplos de obediencia, de valentía, de consagración y de autoridad legítima. Sus vidas demuestran que el Señor no hace acepción de personas cuando se trata de hablar a su pueblo. Si Dios habló por medio de ellas en tiempos de sombra, ¿cuánto
más ahora que el Espíritu ha sido derramado sin distinción sobre toda carne. La presencia de estas profetisas en el Antiguo Testamento no es una concesión, es una manifestación de la naturaleza misma de Dios. Un Dios que se complace en usar instrumentos dispuestos, sin importar si son hombres o mujeres. El mismo Espíritu que reposó sobre Elías y Eliseo, también reposó sobre Débora y Hulda. Y si la unción es la misma, el llamado es igualmente válido. No hay argumento bíblico que pueda anular el precedente espiritual que ellas representan. Estas mujeres no hablaron por impulso, ni por necesidad, ni por protesta. Hablaron porque Dios las llamó a hacerlo. Hablaron porque el fuego del cielo ardía en sus corazones. Hablaron porque el mensaje no podía quedarse en silencio. Pretender que la autoridad de sus palabras dependía de la aprobación masculina es negar la soberanía del Dios que las escogió. Cuando una mujer profetiza con respaldo del cielo, no lo hace bajo permiso humano, lo hace bajo mandato divino. El mismo Dios que levantó a Isaías, Jeremías y Ezequiel también levantó a estas mujeres. Y su voz, cuando viene del Espíritu, lleva la misma autoridad, produce el mismo fruto y cumple el mismo propósito. Muchos han intentado minimizar estos ejemplos argumentando que el Antiguo Testamento tiene un contexto cultural distinto que no se puede aplicar hoy. Pero la palabra de Dios no cambia. Jesús dijo en Mateo 5:18 que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y si Dios honró la voz de estas mujeres, entonces debemos preguntarnos con humildad si no será Él mismo quien hoy sigue llamando a sus hijas a proclamar su palabra. Lo que está en juego no es una tradición eclesiástica, es la fidelidad al testimonio de las Escrituras. La profecía, según la Biblia, no es un ejercicio de opinión, es hablar en nombre de Dios. Y si Dios permitió que mujeres lo hicieran antes de la cruz, antes del Pentecostés, antes de la expansión de la iglesia, ¿cómo podríamos negarles ese papel ahora que el velo ha sido rasgado y que la promesa del Espíritu ha sido derramada sobre todos? El fundamento de la profecía no está en el género, está en el Espíritu. Y el Espíritu no fue dado por medida, sino en plenitud. Toda la Escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar. Y la enseñanza que nos dejan estas mujeres es una enseñanza viva, respaldada por la historia bíblica, confirmada por la autoridad del Espíritu y sustentada por el fruto que generaron. Cada una de ellas representa una afirmación de que la predicación y la proclamación de la palabra no son territorios reservados por razón de sexo, sino caminos abiertos por la obediencia. No se trata de reinterpretar el texto para acomodarlo a una agenda moderna. Se trata de volver al texto con ojos espirituales, de quitar los velos impuestos por siglos de tradición humana y de ver la verdad revelada con la luz del Espíritu Santo. Dios ha hablado por medio de mujeres. Dios ha dirigido a su pueblo por medio de mujeres. Dios ha traído juicio, corrección, consuelo y dirección por medio de mujeres. Y ese mismo Dios sigue siendo el mismo hoy. La iglesia no puede darse el lujo de ignorar este testimonio. Silenciar a quienes Dios ha llamado es apagar una parte de su voz. No se trata de reemplazar un liderazgo por otro. Se trata de reconocer que el cuerpo de Cristo está completo cuando cada miembro funciona según su don y su llamado. Y si Dios ha dado a algunas el don de proclamar su palabra, debemos recibirlo con gozo, con reverencia y con obediencia. Porque negar lo que Dios aprueba es colocarse en oposición al Espíritu que vivifica. Cuando la palabra nos muestra a estas mujeres hablando con autoridad, no lo hace para crear controversia, sino para establecer una verdad eterna, que Dios escoge a quien quiere, y cuando lo hace su voz no será callada.
El espíritu que reposó sobre Débora, Hulda, Miriam y Ana no ha cambiado. Y si en aquellos días hablaba por medio de ellas, hoy también puede hacerlo, porque la palabra no ha perdido su poder y el espíritu no ha perdido su libertad. En el corazón del ministerio de Jesús, cuando los sistemas religiosos endurecidos seguían imponiendo barreras que oprimían y silenciaban, el Hijo de Dios irrumpió en la historia no solo para redimir al ser humano, sino también para restaurar el propósito original con el que fue creado. Y en ese proceso de restauración, la dignidad espiritual de la mujer fue reivindicada con una firmeza que desafiaba las normas de su época. En un mundo donde las voces femeninas eran excluidas de la enseñanza pública, Jesús no solo escuchó a las mujeres, sino que les habló, les enseñó y las hizo partícipes activas en la expansión del reino. Cada uno de sus encuentros con ella fue una declaración viviente de que la gracia y el llamado no estaban limitados por género y que la proclamación de la verdad no era monopolio de una sola voz. La manifestación del reino de los cielos incluía a las mujeres, no como oyentes pasivas, sino como portadoras del mensaje. Uno de los momentos más contundentes y deliberados fue el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, registrado en Juan 4. Allí, en medio del calor del mediodía y bajo el velo de siglos de separación étnica, cultural y religiosa, el Hijo de Dios rompió todas las barreras posibles para revelarse a una mujer marginada. Esta mujer no solo era samaritana, sino también rechazada por su propio pueblo. Sin embargo, Jesús no la evitó, no la despreció, no la redujo a su pasado. En cambio, entabló con ella una de las conversaciones teológicas más profundas registradas en los evangelios. Habló con claridad del agua viva, de la adoración en espíritu y en verdad, del conocimiento del Mesías. Y cuando ella preguntó por el Cristo que había de venir, Jesús respondió sin ambigüedad: yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. A esa mujer reveló su identidad mesiánica de una manera que no había hecho ni siquiera con muchos de los suyos. La reacción inmediata de aquella mujer fue dejar su cántaro y correr a la ciudad para proclamar a todo lo que había visto y oído. Su mensaje fue directo, apasionado y persuasivo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. El resultado de su proclamación fue que muchos samaritanos creyeron en Jesús. La Escritura afirma que por su testimonio la gente acudió a él y luego de escucharle, reconocieron que ahora creían no solo por lo que ella dijo, sino porque lo habían oído personalmente. Sin embargo, la semilla fue sembrada por ella. La predicación inicial no vino de un discípulo ni de un líder reconocido, sino de una mujer transformada por un encuentro con el Mesías. Y esa proclamación fue efectiva, fue poderosa, fue evangelística, fue en todo sentido bíblico predicación. Y en otro momento Jesús se encontraba en Betania, en casa de Marta y María. Mientras Marta se ocupaba en los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. En una cultura donde solo los discípulos varones tenían el eta del derecho de sentarse a los pies de un rabino, Jesús no solo permitió que María ocupara ese lugar, sino que defendió su decisión. Cuando Marta se quejó, él respondió: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Este acto no fue solo una lección sobre prioridades espirituales, fue una reafirmación radical del derecho de la mujer a recibir formación doctrinal, a ser discipulada, a ocupar el lugar de una verdadera discípula. Y quien es formada como discípula no lo es para quedarse callada,
sino para ser enviada. La formación precede a la proclamación. María fue confirmada por Jesús en su decisión de aprender a sus pies, preparándose así para lo que el Espíritu haría más adelante en ella y en muchas otras. En el relato de la resurrección, la revelación más gloriosa del Evangelio, Dios escogió a mujeres como las primeras testigos. María Magdalena, junto con otras mujeres, fue al sepulcro antes del amanecer y encontró la tumba vacía. En Juan 20, 17, 18, Jesús se le aparece personalmente y le encomienda una misión directa. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había hablado. No fue un simple mensaje informal, fue un envío deliberado del Cristo resucitado a anunciar la noticia más transformadora de la historia. El primer mensaje pascual fue confiado a una mujer y ella obedeció, proclamó y testificó. No fue una acción simbólica, fue un acto divinamente dirigido. En los evangelios no hay un solo momento en que Jesús trate a las mujeres como espiritualmente inferiores o incapaces de recibir revelación. Al contrario, cuando sus discípulos discutían sobre grandeza, cuando cuestionaban los roles, cuando resistían cambios, Jesús afirmaba que en el reino los últimos serían los primeros, que el liderazgo era servicio y que el llamado venía de lo alto. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto con fe, Jesús se detuvo no solo para sanarla, sino para reconocer su fe públicamente. Cuando la mujer que ungió sus pies con perfume entró en la casa del fariseo, Jesús no la reprendió por irrumpir en un espacio dominado por varones, sino que la defendió. Honró su acto de amor y declaró que donde quiera que se predicara el Evangelio, se hablaría también de lo que ella hizo. El testimonio acumulado en los Evangelios demuestra que Jesús no solo no impuso silencio sobre las mujeres, sino que las invitó activamente a participar en la proclamación de su reino. Les enseñó, las restauró, les dio voz, les confió mensajes, las defendió de los religiosos y las usó como ejemplos de fe. En un contexto donde la palabra femenina no tenía valor legal ni espiritual, Jesús se deleitó en contradecir esa norma. Las mujeres que caminaron con Él no fueron espectadoras, fueron testigos, seguidoras, ministras. Lucas 8:1-3 menciona que junto a los 12 iban también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Entre ellas María Magdalena, Juana, esposa de Chuza, y Susana. Estas mujeres no solo caminaban con Jesús, sino que sostenían su ministerio con sus bienes. La mención de sus nombres no es decorativa, es reveladora. Eran conocidas, visibles, activas. El modelo de Jesús no puede ser ignorado ni relativizado. Su ejemplo es normativo para la iglesia. Si el mismo Hijo de Dios permitió que mujeres anunciaran su mensaje, si las formó, si las comisionó, si les confió las verdades más altas, entonces no hay fundamento legítimo para negar esa misma función hoy. La autoridad para predicar no nace de una estructura humana, nace del llamado divino. Y ese llamado no se limita a una época ni a una cultura. Jesús anunció que el reino de Dios había llegado y que ese reino no se edifica sobre barreras impuestas por el pecado, sino sobre la libertad que viene del Espíritu. No se trata de tomar estos ejemplos como meras excepciones, sino de entender que en ellos está revelado el corazón del Maestro. Jesús sabía exactamente lo que hacía. En su soberanía eligió a mujeres para hablar, enseñar, servir, anunciar, no como una concesión desesperada en ausencia de varones, sino como parte integral de su plan. Cuando Él declaró en Juan 14:12,
el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. No colocó condición de género. La fe es el requisito, el Espíritu es el habilitador, la obediencia es la clave. Y cuando una mujer cree, cuando es llena del Espíritu, cuando se dispone a proclamar, lo hace con el mismo respaldo que cualquier otro siervo de Dios. El Evangelio no admite restricciones que Dios no ha puesto. La iglesia no tiene autoridad para limitar el obrar del Espíritu cuando el mismo Jesús enseñó y mostró lo contrario. No es prudente establecer límites donde Dios ha dado libertad. No es fiel a la palabra imponer silencio donde Cristo ha autorizado proclamación. El tiempo de Jesús sobre la tierra fue un tiempo de restauración. Y una de las áreas que Él restauró fue la dignidad espiritual de la mujer. Hoy esa restauración sigue vigente y el Espíritu sigue llamando, sigue enviando, sigue capacitando. La misión de la iglesia es continuar la obra de Cristo. Si Él formó discípulas, nosotros debemos hacerlo. Si Él autorizó a mujeres para anunciar su resurrección, nosotros debemos honrar ese llamado. Si Él reconoció su fe, su servicio, su proclamación, nosotros debemos hacer lo mismo. Lo contrario sería retroceder espiritualmente, ceder ante el temor, oponerse al modelo del reino. La predicación no es propiedad de una casta religiosa. Es el resultado de un fuego interno que solo el Espíritu puede encender. Y cuando ese fuego arde en el corazón de una mujer, no debe ser apagado por estructuras humanas. Jesús dejó un legado que desafía cada generación. Él mostró con hechos que la mujer es digna, capaz, llamada. No es el género el que autoriza a hablar en nombre de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia no discrimina. Cuando el Señor unge, su unción no tiene barreras. Cuando llama, su llamado no se somete a opiniones. Cuando envía, su envío no puede ser detenido. En Cristo toda distinción que separa o excluye ha sido derribada. Él vino a formar un cuerpo, un pueblo, una iglesia, donde cada miembro aporta según el don recibido. Ese cuerpo no puede estar dividido por barreras que Dios no ha establecido. El reino no puede avanzar con voces silenciadas. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y Dios ha levantado a sus hijas con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma misión, proclamar su gloria hasta lo último de la tierra. En el momento exacto determinado por el cielo, cuando los discípulos se encontraban reunidos en obediencia, esperando la promesa del Padre, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió con poder. El ruido como de un viento recio llenó la casa donde estaban, y lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. La escena que registra el capítulo 2 del libro de los Hechos no es solo el inicio de la iglesia, es la validación visible del nuevo orden espiritual que Dios había anunciado desde la antigüedad. Un orden en el que ya no hay fronteras entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos han sido llamados a participar de una misma gracia, de un mismo espíritu, de una misma comisión. Y en esa escena no había exclusiones, no hubo discriminación en el derramamiento del Espíritu, no se hizo acepción de personas. Lo que descendió ese día fue un llamado colectivo a ser testigos del reino. Fue una impartición de poder sin filtros humanos. Pedro se levantó en medio del asombro general y con voz firme citó lo que el profeta Joel había declarado siglos antes. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2:17. El texto no solo es claro, es determinante. El Espíritu de Dios no haría distinción entre varones y mujeres. Ambos serían llenos, ambos serían instrumentos.
ambos hablarían con voz profética. El mensaje de Joel, repetido por Pedro en el nacimiento mismo de la iglesia, no fue una figura poética ni una metáfora cultural. Fue la proclamación del propósito eterno de Dios para todos sus hijos. Fue la afirmación de que las limitaciones impuestas por los sistemas religiosos no tendrían cabida en el nuevo pacto. La profecía es hablar bajo inspiración divina, es comunicar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y el hecho de que el Espíritu sea derramado sobre hijas implica inevitablemente que éstas también hablarán con autoridad espiritual. No se trata de una opinión, se trata de una realidad bíblica respaldada por el mismo cielo. Si Dios prometió que sus hijas profetizarían, entonces no hay argumento válido para callarlas. Si el Espíritu descendió sobre ellas igual que sobre los hombres, entonces no hay estructura humana que pueda negarles el derecho divino de proclamar. El Pentecostés no fue una escena aislada de manifestación carismática. Fue el cumplimiento exacto de lo anunciado por Jesús en Juan 14:26, cuando prometió que el Consolador enseñaría todas las cosas y recordaría todo lo dicho por Él. Ese Consolador fue derramado sobre todos los creyentes, sin filtro, sin jerarquía, sin limitación de género. Y cuando el Espíritu enseña, forma, impulsa y llama, lo hace con una intención divina que el ser humano no puede modificar. El Espíritu no se somete a nuestras estructuras, las trasciende, las reforma, las santifica, y cuando llena, lo hace para enviar. La llenura no es un adorno, es una asignación. En el Pentecostés se inauguró una era donde la voz de Dios se manifestaría a través de múltiples canales. No fue casualidad que en aquel aposento alto estuvieran también mujeres. La Biblia lo registra en Hechos 1:14, cuando dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si estaban allí fue porque también habían recibido la promesa. Si fueron llenas, fue porque también serían usadas. Y si fueron llenas, también hablaron. Porque cuando el Espíritu entra, la boca se abre. Cuando el fuego desciende, las palabras no pueden quedarse encerradas. Y el propósito del Espíritu nunca ha sido contener a nadie, sino impulsar la proclamación del reino. La misión de la iglesia desde ese momento se fundamenta en el testimonio de todos los creyentes. Jesús lo había dicho en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No dijo que algunos serían testigos, no, sino que todos los que recibieran poder serían testigos. Y el poder descendió sobre varones y mujeres. La consecuencia fue el testimonio. No se les pidió permiso para hablar. Se les dio poder para hacerlo. El poder del Espíritu no es decorativo, es operativo, es transformador. Y está destinado a que quienes lo reciban anuncien las maravillas de Dios. A lo largo del libro de los Hechos se observa cómo el mover del Espíritu empuja constantemente hacia la predicación. Felipe es llevado al desierto para hablar con el eunuco. Pedro es conducido a la casa de Cornelio para declarar la salvación a los gentiles. Pablo y Bernabé son separados para llevar el evangelio a las naciones. Y en medio de estos movimientos estratégicos se encuentran mujeres que también son parte activa del anuncio. No aparecen en la sombra ni como figuras secundarias, sino como colaboradoras visibles, llenas del Espíritu y comprometidas con la expansión del reino. Las hijas de Felipe, mencionadas en Hechos 21:9, son presentadas como profetisas. No eran espectadoras, eran portadoras del mensaje divino. Estaban en el corazón del avance misionero, formando parte de la obra con el mismo respaldo espiritual. El Espíritu no unge por cortesía,
unge por propósito. Y cuando unge a una mujer para hablar es porque ha determinado usar su voz como instrumento. Negar esa voz es negar la acción del Espíritu. Resistir esa proclamación es resistir lo que Dios ha establecido. No se trata de elevar a las mujeres por encima de los hombres. Se trata de reconocer que Dios no hace acepción, que el reino no avanza con la mitad del cuerpo de Cristo silenciado, que la mies es mucha y los obreros son llamados por el Espíritu, no por estructuras humanas. La lógica del reino siempre ha sido contracultural. Lo fue cuando Jesús comió con pecadores. Lo fue cuando abrazó a los marginados. Lo fue cuando eligió a pescadores y cobradores de impuestos como apóstoles. Y lo fue cuando permitió que mujeres fueran testigos, discípulas, proclamadoras. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés selló esta nueva realidad. La iglesia no podía ser una réplica del sistema que Jesús vino a confrontar. La iglesia debía ser la expresión visible del cielo. Un cielo donde Dios habla por quien Él quiere. Un cielo donde el fuego cae sobre quien se dispone. Un cielo donde la autoridad no depende de la tradición, sino de la unción. No hay nada en el registro del Pentecostés que indique que las mujeres debían recibir el Espíritu para quedarse en silencio. No hay indicación alguna de que su participación fue simbólica. Todo lo contrario. El hecho de que Pedro cite a Joel de forma literal y pública es la afirmación más contundente de que la profecía femenina fue prevista por Dios. Y si Dios la previó, nosotros no podemos excluirla. Si el Espíritu la ejecutó, nosotros no podemos negarla. La iglesia que se construye sobre el modelo del Pentecostés es una iglesia que reconoce, celebra y activa los dones en todos sus miembros. Es una iglesia que no teme al orden, pero tampoco impone límites que el Espíritu no ha puesto. Es una iglesia que discierne la voz de Dios sin prejuicios. Una iglesia que no se encierra en el legalismo ni en la tradición, sino que se abre a la dirección del Espíritu, tal como ocurrió en ese día glorioso, donde comenzó todo. Si el Pentecostés nos enseñó algo, es que el cielo no se derrama sobre estructuras vacías, sino sobre corazones rendidos. Y cuando el fuego cae, transforma, habilita, envía. Hoy esa misma promesa sigue viva. El Espíritu no ha cambiado. Su propósito no se ha agotado. Su poder sigue descendiendo sobre quienes se disponen a proclamar. Y en cada generación el cielo busca vasos dispuestos, sin importar si son varones o mujeres. Porque lo que el Espíritu busca no es la conformidad al molde humano, sino la obediencia al diseño divino. Y ese diseño fue revelado en Pentecostés con claridad. Hijos e hijas, jóvenes y ancianos, siervos y siervas, todos llenos, todos proclamando, todos participando del avance del reino. La iglesia que ignora esta verdad se vuelve ineficaz. La que la abraza se convierte en un canal poderoso del mover de Dios. Porque cuando la iglesia honra el modelo de Pentecostés, el cielo respalda. Y donde el cielo respalda, hay vida, hay palabra, hay fruto. El mensaje del Pentecostés no es solo una historia de poder, es una declaración de apertura, es un modelo para ser vivido, es una dirección para ser obedecida. Y esa dirección incluye la proclamación de las hijas de Dios. Durante siglos, uno de los argumentos más utilizados para restringir la predicación femenina en la iglesia ha sido una interpretación rígida y muchas veces aislada de ciertos pasajes escritos por el apóstol Pablo. Cartas como la primera a los Corintios y la primera a Timoteo han sido citadas como base para establecer que la mujer debe guardar silencio en las asambleas y no enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Pero al observar con detenimiento tanto el contexto
cultural como la intención apostólica en sus epístolas, se descubre que Pablo no estaba imponiendo un silencio universal y perpetuo sobre todas las mujeres creyentes, sino corrigiendo situaciones específicas que amenazaban el orden y a la edificación en las congregaciones de su tiempo. Es necesario volver al texto con reverencia, pero también con discernimiento, para no levantar doctrinas sobre interpretaciones literales divorciadas del resto de la revelación bíblica. En 1 Corintios 14, 34 a 35, Pablo escribe: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A primera vista, estas palabras parecen no dejar espacio para la participación vocal de la mujer en la iglesia. Sin embargo, al leer todo el capítulo 14, el propósito central de Pablo es exhortar a los creyentes a que todo se haga para edificación, en orden y con entendimiento. El contexto inmediato está enfocado en el uso de los dones espirituales, especialmente el don de lenguas y el don de profecía, y en cómo evitar el caos dentro de las reuniones congregacionales. Más aún, en el mismo libro, solo unos capítulos antes, Pablo admite que las mujeres profetizaban públicamente. En 1 Corintios 11:5 declara: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Si Pablo reconocía que las mujeres oraban y profetizaban, ¿cómo es posible que después diga que deben callar? La única forma coherente de entender esto es aceptar que el silencio al que se refiere en el capítulo 14 no es un mandato absoluto, sino una corrección a interrupciones impropias, probablemente relacionadas con preguntas desordenadas o discusiones inoportunas durante el culto. El problema no era la voz femenina como tal, sino la conducta que afectaba la edificación común. Pablo no se contradice. Él no autoriza en un capítulo lo que supuestamente prohíbe en otro. Lo que hace es ajustar el ejercicio de los dones a un marco de orden y reverencia. Algo similar ocurre en 1 de Timoteo 2, 11 a 12, donde escribe: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este pasaje ha sido considerado por algunos como una prohibición generalizada contra toda enseñanza femenina. Pero aquí también es imprescindible considerar el contexto. La carta a Timoteo está dirigida a un joven líder que debía enfrentar doctrinas falsas y prácticas desordenadas en la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso era un centro de adoración a diosas como Artemisa, y las influencias religiosas externas habían afectado incluso la comprensión de roles y autoridad dentro de la iglesia. En ese ambiente, algunas mujeres habían asumido posiciones de enseñanza sin formación bíblica, propagando errores y contradiciendo la sana doctrina. Pablo no está prohibiendo que las mujeres enseñen en todo tiempo y lugar. Está restringiendo en ese momento específico el ejercicio de una enseñanza autoritaria que no se alinea con la verdad del Evangelio. El verbo griego, que se traduce como ejercer dominio, implica una actitud autoritaria, usurpadora, y no el simple hecho de enseñar. Si se tratara de una regla absoluta, entonces las muchas otras mujeres que enseñaron, profetizaron y lideraron con aprobación apostólica estarían en desacuerdo con este principio. Pero eso no es lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo mismo reconoce y honra a mujeres que colaboraron con él en la obra del Señor. En Romanos 10, 16
se mencionan por nombre a mujeres como Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea; Priscila, quien junto a su esposo enseñó a Apolos con mayor precisión el camino de Dios; María, Trifena, Trifosa, Pérsida y Junias, descrita como muy estimada entre los apóstoles. Estos nombres no fueron añadidos como cortesía. Reflejan una realidad viva de participación activa y relevante de las mujeres en el ministerio. Pablo, que supuestamente prohíbe que las mujeres enseñen, agradece públicamente a mujeres que enseñaron, lideraron, sirvieron, profetizaron y fueron reconocidas entre los apóstoles. Esto demuestra que sus instrucciones específicas debían entenderse a la luz de la situación local, no como decretos doctrinales aplicables ya para todas las generaciones y contextos. La interpretación bíblica que ignora el contexto corre el riesgo de convertirse en legalismo, y el legalismo siempre ahoga el mover del Espíritu. El mismo apóstol que escribe sobre el silencio de la mujer en una iglesia concreta, escribe también en Gálatas 3:28 que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta declaración teológica no es una simple frase inspiracional, es una verdad espiritual que trasciende la cultura. En Cristo, la distinción de género no determina el acceso a los dones, al llamado, ni al ministerio. Todos somos uno y todos participamos de la gracia y del encargo de predicar el Evangelio. No hay una categoría inferior de creyentes, no hay ciudadanos de segunda clase en el reino de los cielos. La predicación no es una función reservada por género, sino una manifestación del don dado por el Espíritu. El fundamento de toda predicación es el llamado, y el que llama es el Espíritu. Si Él unge, si Él capacita, si Él imparte sabiduría y palabra, ¿quién puede oponerse? El testimonio de la iglesia primitiva, incluido el de Pablo, es que las mujeres no solo participaron, sino que fueron fundamentales en la expansión del Evangelio. La fidelidad a la Escritura requiere una lectura completa, profunda y equilibrada. No se puede construir una doctrina sobre el silencio femenino, ignorando los múltiples ejemplos de mujeres hablando bajo inspiración divina. La coherencia bíblica exige aceptar que Pablo no era un enemigo del ministerio femenino, sino un defensor del orden en la iglesia. Y el orden no significa exclusión, sino edificación. La voz que edifica, que enseña, que corrige, que proclama, no debe ser callada por su género, sino evaluada por su fidelidad al Espíritu y a la palabra. El error más peligroso no es interpretar mal un pasaje, es construir muros doctrinales sobre esa mala interpretación. La iglesia no puede negar lo que Dios ha afirmado, no puede cerrar lo que el Espíritu ha abierto. Y si Dios ha hablado por medio de mujeres en toda la historia bíblica, no hay argumento válido que justifique su silencio en la iglesia actual. La palabra no se contradice, se complementa, se revela progresivamente. Y en esa revelación el papel de la mujer ha sido confirmado una y otra vez. Si el Espíritu habló a través de ellas, entonces lo hará también hoy. El respaldo divino no se mide por apariencias externas ni por títulos humanos, sino por el fruto que produce una vida rendida al Espíritu. Jesús dejó esta verdad establecida con claridad cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No habló de géneros, de estructuras, ni de jerarquías. Habló de evidencias visibles, de resultados espirituales, de transformación real. Cuando el llamado es auténtico, cuando el Espíritu Santo ha impartido gracia y autoridad, el fruto no puede ser ocultado. Las vidas cambian, los corazones se rinden, las almas encuentran dirección y el reino de Dios avanza con poder.
Esto ha sucedido incontables veces a través de la predicación femenina. Porque cuando Dios unge, también confirma. Y su confirmación no viene por medio de aprobación humana, sino por medio de los resultados que solo Él puede producir. En toda la historia de la iglesia, las mujeres que han sido llamadas por el Señor a proclamar su palabra, no lo han hecho por ambición personal ni por rebelión, sino por obediencia. Han levantado su voz no porque quisieran ser vistas, bueno, sino porque no podían callar lo que el Espíritu había depositado en ellas. Y cuando han hablado, el cielo ha respondido. Los testimonios de restauración, de sanidad, de arrepentimiento, de reconciliación, no han sido escasos. Son la evidencia viva de que Dios está con ellas, porque el Espíritu no unge en vano. Él no respalda lo que no ha sido enviado. Cuando una mujer predica bajo la dirección del Espíritu, los frutos son los mismos que cuando lo hace un hombre bajo esa misma unción: salvación, convicción, edificación y poder transformador. El libro de los Hechos muestra que los primeros creyentes no se guiaban por apariencias, sino por el mover del Espíritu. Cuando vieron a Cornelio y su casa recibir el Espíritu Santo, exclamaron: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. Lo que determinó la inclusión fue el fruto visible del Espíritu. Lo que validó su participación en el cuerpo fue la evidencia del cielo. Esa misma regla sigue vigente. Cuando una mujer es instrumento para llevar luz donde había oscuridad, cuando abre la Escritura y los corazones arden, cuando ora y las cadenas se rompen, no hay duda posible, Dios está con ella. El fruto lo testifica, la obra lo confirma. Resistir ese fruto es resistir lo que Dios está haciendo. Negar esa evidencia es cerrar los ojos ante el obrar del Espíritu. La iglesia no ha sido llamada a filtrar el mover de Dios según nuestras preferencias, sino a discernir su voz y seguirla. Cuando el Espíritu sopla, lo hace con propósito. Y cuando lo hace a través de una mujer, no debemos apagar ese fuego, sino agradecer que el Señor sigue hablando, porque más que nunca el mundo necesita oír la verdad. Y Dios la proclamará por medio de quienes Él elija, sin importar si son hijos o hijas. El fruto no miente, la unción no se falsifica. La autoridad del cielo no depende del juicio de los hombres, depende de la elección divina. Y si esa elección ha recaído sobre una mujer, entonces su voz lleva la misma vida, la misma unción y la misma gloria que cualquier otra enviada por Dios. Lo que Dios ha respaldado no puede ser desechado. Y lo que Él ha confirmado permanece. Porque toda obra nacida del Espíritu lleva en sí el sello de lo eterno. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es si las mujeres pueden predicar, sino si estamos dispuestos a escuchar lo que Dios ha decidido hablar a través de ellas. Porque al final el problema nunca ha sido la capacidad femenina, sino la disposición del corazón humano para aceptar los instrumentos que el cielo escoge. Dios no consulta nuestras estructuras antes de ungir. Él no adapta su llamado a nuestras tradiciones. Él habla, envía, levanta y respalda según su propósito eterno. Y cuando la iglesia se atreve a alinearse con esa voluntad, sin filtros ni temores, entonces comienza a experimentar un mover más profundo, más amplio, más pleno. El verdadero avivamiento no vendrá solo por aceptar lo que ya entendemos, sino por rendirnos ante lo que Dios está revelando hoy con nueva claridad. No es cuestión de debates, nada, sino de rendición. No se trata de ganar argumentos, sino de obedecer al Espíritu.
Porque en cada generación la voz de Dios ha encontrado obstáculos que intentan silenciarla, encasillarla o reducirla a lo familiar. Pero el Espíritu siempre se abre paso y lo hace por caminos inesperados. Y si una de esas rutas elegidas por el cielo es la voz de una mujer, entonces el temor del Señor demanda que escuchemos con reverencia. Porque no escuchamos a un género. Escuchamos al Dios que habla a través de vasos frágiles pero disponibles. El futuro de la iglesia no está en proteger estructuras, sino en proteger la gloria de Dios. Y su gloria se manifiesta donde hay obediencia. Cuando una mujer predica conforme a la palabra, bajo la unción del Espíritu y con una vida rendida, no lo hace como una transgresora del orden, sino como una mensajera del reino. Y negarle ese lugar es apagar una lámpara que fue encendida por el cielo mismo. Hoy más que nunca, el mundo necesita voces proféticas que no teman hablar con verdad, que no pidan permiso para proclamar vida, que no se detengan ante muros construidos por el miedo o el orgullo. Y Dios, en su sabiduría infinita, sigue usando a quien Él quiere. Nuestra tarea no es limitar. Nuestra tarea es reconocer, afirmar y colaborar con la obra que ya ha comenzado. Porque cuando la iglesia honra lo que Dios honra, el cielo se abre y el reino avanza con poder. Tal vez la verdadera pregunta que debamos hacernos es: ¿seguiremos nosotros eligiendo a quién escuchar o dejaremos que sea Dios quien decida a través de quién hablará